Hola, ¿qué tal? Quiero leer para ti la parábola de los talentos que está en San Mateo 25, versículos 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2, y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Dones y talentos. ¿Qué cosas más lindas se pueden disfrutar en la iglesia que los dones y talentos? Lo que más me impresiona de los dones y talentos en la iglesia son los dones de servicio, el servicio desinteresado a los demás. ¿Quién los ve? ¿Quién los valora? Estos dones son discretos, silenciosos, pero son tremendamente efectivos e importantes. Especialmente para nuestros amigos que frecuentan nuestra iglesia, generalmente se van con mucha alegría y satisfacción porque alguien fue cariñoso, amable, gentil, brindó afecto y una sonrisa o una conversación no invasiva. Estos son los dones que son extraordinarios en la iglesia. Generalmente para nosotros es más fácil ocupar nuestros talentos y nuestros dones en una sola dirección y en lo que sabemos. Y quizás por años así lo hacemos hasta que nos vamos perfeccionando con nuestros dones y nuestros talentos. La pregunta mía será, ¿esto saludable para nosotros? Pero cuando Dios te pone en aprietos, y te das cuenta que florecieron otros talentos en ti, ¿te vas a sorprender o te va a dar miedo? ¿Puedes cultivar más talentos que el que tienes? Bueno, ¿para qué soy bueno? Son preguntas que nos hacemos. ¿Estás ocupando tu talento? Los talentos son para servir y algunos son de uso exclusivo para la iglesia. Y son esos los que enriquecen a la iglesia y tienen un valor tremendo. En esta parábola nosotros nos damos cuenta que con el tiempo nosotros podemos desarrollar nuestros talentos. El tiempo no es un enemigo en los talentos, es un aliado. Se requiere dedicación. Y aquí vemos que los 2 primeros que recibieron sus talentos dedicaron tiempo a cultivar esos talentos que fueron recibidos. Y ellos lo fueron ocupando. El tiempo, por lo tanto, no es un enemigo, pero hay que tener disposición y hay que trabajar nuestros talentos. Pasan los años y seguimos a veces cultivando un solo talento. ¿No crees que tener un solo talento es muy poco, dado que Dios repartió más talentos? Los que tuvieron resultados, la Biblia muestra que son los que se dedicaron a cultivar esos talentos. Intentaron quizás con prueba y error y prueba y error, hasta que se dieron cuenta que había un camino por donde seguir. Los dones y talentos son de servicio. La forma de descubrirlos es trabajando y enfrentando el trabajo de la misión, de las cosas que tú tienes que realizar. Así lo descubrieron estas personas que se muestran en esta parábola, trabajando y creciendo. Hay 2 formas de trabajar que generalmente nosotros vemos en nuestra iglesia. La primera de ellas es la oficial, cuando se lee una lista y ahí aparece tu nombre y tú dices, fui considerado en la lista, tengo una responsabilidad, por lo tanto he sido nombrado. Y eso significa que este año yo voy a trabajar para Dios y voy a contribuir con mis dones y talentos. Pero yo te hago una pregunta, si tú no estás en la lista, ¿es porque no tienes dones y talentos para trabajar en el año? ¿No tienes entonces nada que entregar? La segunda es la que me simpatiza. Es cuando Dios te llama a trabajar con situaciones a las que tú no planificaste ni organizaste. Estas son las que te sorprenden y dices, mejor voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el anciano, porque ellos son las mejores personas y son más preparadas. Y por último, el pastor también estudió para esto y él tiene más dones, tiene más talentos para hacer este trabajo. Me gusta cuando Dios te pone en aprietos, porque significa que Dios te está llamando a trabajar.
en lo que tú no dominas y donde a lo mejor no tienes dones y talentos, pero Dios te va a habilitar. Lo importante es lo que dice la parábola. Los dos primeros recibieron talentos y esos dos hombres primeros lo que hicieron fue tiempo que dedicaron a cultivar esos dones y así los pudieron multiplicar. Te pongo un desafío. Pídele a Dios en oración que te muestre cómo cultivar tu don. Te va a complicar, pero decírselo a Dios te va a poner un desafío. Él te va a dar la salida y te va a habilitar con nuevos dones, con nuevos talentos. Que Dios te bendiga y éxito.